Pues muy buenas, bienvenidos a el coloquio que tenemos sobre la película que acabamos de visualizar, que se llama El discreto encanto de la burguesía, dirigida por Luis Buñuel. Este es un vídeo que grabamos, un directo que estamos grabando, que sirve a caballo entre el canal de la escuela MBT Espacio Escénico y el de Cine Versus Pelis, y que tenemos pues muchas cosas que debatir. Yo, si los que nos estáis viendo no habéis visto la película, vedla antes porque vamos a entrar en el terreno del spoiler, o sea, con lo cual esto es recomendable verla. La tenéis, por ejemplo, en Filmin, y es una película que si no habéis visto la tenéis que ver, y si la habéis visto tenéis que volverla a ver porque es una película alucinante. Tengo a dos maravillosos compañeros que con los que vamos a intentar analizar muy bien esta película. Tengo a la actriz Ana Turpin. Hola, Ana. Buenas. Muchas gracias por venir y por compartir con la gente que está hoy aquí, que yo creo que tenéis muchas preguntas. Y nuestro habitual, Javier San Román. Javi, ¿qué tal? Pues nada, encantado de volver. Bueno, pues vamos a situarnos un poco. Aquí tenemos la carátula de la película, maravillosa carátula de la película, que en esa época, en las películas de Buñuel, el diseño era muy parecido de las películas, si pensamos en El fantasma de la libertad, o si pensamos, por ejemplo, en Ese oscuro objeto de deseo. La carátula es bastante parecida, pero vamos a hablar de ese año 1972. Ya sabéis que a mí me gusta situarnos en los años, y quiero recordar, que las tengo apuntadas por si me olvida alguna, que fue un año extraordinario para la historia del cine. Es una película que gana en los Oscars de 1973, la película es del 72, pero ya sabéis que las galas son siempre un año estrenadas, ¿no? Pero ese año 72, estaba, por ejemplo, El Padrino, de Francis Ford Coppola, estaba Cabaret, que son las dos películas triunfadoras de los Oscars, porque El Padrino gana a película, y Bob Fosse, el director de Cabaret, gana a director. Estaba una de mis películas favoritas también, que es Jeremiah Johnson, Las aventuras de Jeremiah Johnson, de Sidney Pollack. Estaba Aguirre, La cólera de Dios, de Werner Herzog. Frenesí, de Alfred Hitchcock. Hablaremos de Hitchcock también, porque Buñuel y Hitchcock hay una relación ahí interesante. Un director como Sam Peckinpah hizo dos pelis extraordinarias, una es La huida y la otra es Junior Bonner, aquí en España El rey del rodeo. Si nos vamos a Rusia, tenemos a Tarkovsky con Solaris, la adaptación de la novela de Stanislas Lem. Avanti, que ocurrió entre tu padre y mi madre, de Billy Wilder, que tiene ese nombre en español. Otra película tremenda, Deliverance, ¿no? Defensa, de John Boorman. Y en España tenemos dos películas maravillosas, una un largometraje y otra un mediometraje. La película es Mi querida señorita, de Jaime Armiñán, que ha fallecido recientemente, un director extraordinario, una película extraordinaria. Y el mediometraje La cabina, de Antonio Mercero, con guión de José Luis Garci. Tremendo, ¿no? Yo estuve en un rodaje en Gales hace unos meses, y un actor que le gusta mucho el cine de terror, de repente me habló de La cabina, que le había gustado mucho La cabina, y dije, bueno, es que es muy conocida internacionalmente esta película también, ¿verdad? Vaya cosecha, ¿eh? Sí, estaba vaya cosecha. Pensando eso, ¿no? Qué pedazo de año. ¿Qué año tuvimos en 1972? Y la de Mi querida señorita estuvo nominada ¿También? al Oscar, y se lo quitó esta, precisamente. Curiosamente, el primer Oscar español. Claro, podía haber sido el primer Oscar español, pero en realidad fue un Oscar que le dieron a un director español por una película francesa. Yo creo que una de las cosas que más tenemos que yo creo que es una vergüenza nacional, que Buñuel solo ya ha dirigido 3 películas en España. Lamentablemente vivió en el exilio casi toda su vida, y esta película obtiene el Oscar por Francia, que luego contaremos una anécdota muy divertida de los Oscar, que Buñuel, como no podía ser de otra manera, la lió muy parda en los Oscar. Bueno, es que Don Canto de Burguesía es una comedia, lo que pasa es que no es una comedia típica, es una comedia que estimula muchas cosas. Yo quiero preguntarle a Ana, tú cuando ves esta película, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué estás pensando? Tú me has dicho una cosa muy interesante off the record. Empecemos por ahí. Pues mira, esta película yo la había visto hace mucho tiempo, entonces cuando me propusiste hacer este coloquio, pues la he visto esta mañana, y me he puesto allí con mi café a verla, y he alucinado, porque claro, ya prácticamente no la tenía en la memoria. Ya como empieza el plano del coche con esas imágenes, que es como una imagen diferente a después toda la película. Es como, parece que va a ser como más oscura, y después es una película en ese sentido donde se ve todo. Correcto. Me llamó la atención muchísimas cosas, porque te decía, sobre todo, esa película se hubiera podido hacer
hoy en día y tener esa carrera y haber ganado un... No sé, se me despertaron como muchas preguntas bueno, de todo este viraje del cine. Me parece una película que toca tantas cosas, porque no es una película no es lineal, es completamente surrealista. Claro, porque una de las cosas que tú estás diciendo, y hay que apuntar, es que es una película que en sí, si vamos al planteamiento clásico de planteamiento de nuevo desenlace, esta película no lo respeta. No lo respeta porque no hay un inicio, no hay un fin. Sí. Y de hecho, una de las cosas que vemos, y que sí, casi como leitmotiv durante la película, es a estos protagonistas que van caminando por una carretera que no van a ninguna parte, ¿no? Porque es un poco la metáfora de la película, que esta gente no va a ninguna parte, ¿no? Pero me parece tan moderno, tan transgresor. Absolutamente. También yo me pongo, porque siempre lo miro desde el lado de la actriz. Claro. Siempre. Entonces digo, como actriz, ¿cómo ha sido ese proceso para los actores, para entender ese mecanismo, para estar dentro de la cabeza de ese director y contar todos lo mismo? Porque normalmente tú quieres darle una coherencia, pero a veces la coherencia se rompe y es la coherencia del director. Entonces, ¿cómo equilibrar esos universos creativos internos para llegar a contar algo tan... porque es como si fuera una deconstrucción todo el rato. Crac, 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 crac. Y me parecía como tan moderno, tan transgresor, que yo Y un decía, apunto a lo que decías, Ana, hablando de las interpretaciones. Claro, es que una de las cosas que vemos es que en los momentos absurdos que se suceden uno detrás de otro, la seriedad de los actores y cómo, que es maravillosa. Eso es maravilloso porque al principio cuando empieza a entrar todo este mundo de los sueños, piensas que es de verdad. Sí, sí, totalmente. ¿Sabes? Y después es no, pero empiezas a entrar como en universos paralelos. Y ya no sabes, te hace cuestionar todo. Me parece como súper interesante. Y bueno, a nivel actoral, pues yo digo, jo, qué maravilla poder enfrentarte a un trabajo como este, ¿no? Y estar ahí, formar parte. Me parecía como muy interesante. Y es lo que te decía antes, ¿no? Que me hubiera encantado vivir esa época, aunque sea escucharlos, esas conversaciones de Buñuel con Hitchcock, con toda esa cena famosa, la gente de la ¿no? cultura, ¿no? Toda esta gente que se ha visto, que ha hablado y que hacía este tipo de cine, que es el gran cine, ¿no? Totalmente. Y tan diferente, porque esta es una película muy diferente a cualquiera de las que has mencionado. Sí, totalmente diferente. Y tener ese espacio, ¿no? Que ahora parece que todo es el canon. ¿No? Allí era como más moderno. Y la libertad que había y la diferencia de directores, ¿no? Exacto. Yo creo que Javi tiene mucho que aportar. Yo te veo un poco buñuelesco. Yo te vería uno de estos personajes, también como Ana, de estos personajes. Bueno, es que en realidad todos somos buñuelescos, porque sí. Todos soñamos, todos deberíamos entender ese lenguaje con el que se expresa Buñuel, el lenguaje de lo irracional, porque todos cuando tenemos sueños estamos hablando en ese lenguaje. Yo creo que Buñuel, en muchas de sus películas, en esta también, dentro del género de comedia, está intentando reproducir ese lenguaje de los sueños y está proponiendo al espectador que no lo interpreten de una manera racional, sino como si estuvieran soñando despiertos, en lo que él llama en sus memorias la ensoñación. Porque él en las memorias, que recomiendo a todos que os leáis... Mi último suspiro, ¿no? Sí, y es maravilloso, un libro absolutamente recomendable, Mi último suspiro. Como buen surrealista, pues tenía su obsesión por los sueños y todo esto. Pero él cuenta que tenía también ensoñaciones despierto. O sea, él, por ejemplo, tenía un hotel en Madrid que tenía el bar abajo, en el sótano. No tenía ventanas. Y decía que ahí es donde iba él a encerrarse, a tomar sus dry martinis. Que lo del dry martini aquí es brutal, es importante. Todo lo que juega el dry martini. Y cuando ya estaba como borracho, realmente se puede decir, es cuando empezaba a liberar su imaginación y sin necesidad de dormir tener un sueño despierto, ¿no? Yo creo que me parece interesantísimo y en las memorias cuenta algunos de ellos. Bueno, lo que pasa es que las memorias, yo creo que hay que tener un poco de cuidado, porque las memorias son como sus películas. Porque yo creo que la mitad se lo inventaba. O sea, la gracia de Buñuel... Sí, él lo advierte es que en el prólogo. Él dice, algunas de las cosas que voy a contar ahora en estas memorias es posible que no hayan sucedido, pero no sé cuáles son. Bueno, tampoco los personajes. Maravilla. No diferenciamos, ¿no? Viendo la película, ¿no? En los personajes. Y yo quiero poner el foco primero, porque luego vamos a hablar de esa diferencia, porque la película es inevitable no conocer la personalidad de Luis Buñuel, ¿no? Que ya era un tipo
que los 50, 1950 hace Los Olvidados, que es una película reconocida, es la única película del mundo que es patrimonio de UNESCO, es un director reconocidísimo, viene a hacer Viridiana, con toda la polémica que tiene Viridiana, que hemos hablado mucho de Viridiana, viene a hacer Bella de Día, viene a hacer El Ángel Exterminador, películas, con lo cual, ya cuando va a hacer esta película, ya es una auténtica celebridad Luis Buñuel en el mundo del cine, reconocido, admirado por sus compañeros. De hecho, el propio Hitchcock, el que dijo que era el mejor de todos nosotros, se refirió a Buñuel como el mejor de todos nosotros. Entonces yo quiero pensar, ¿qué pensáis? Claro, porque es una película que se llama El discreto encanto de la burguesía. Ya para empezar hay una broma en esto, ¿no? Hay una broma. El discreto encanto de la burguesía. Dice, algún encanto tendrá la burguesía, te está diciendo, ¿no? Y al final vemos este grupo de burgueses y yo lo que siempre he pensado, porque nos quedan preguntas, pero lo que yo siempre he pensado, que a Buñuel le encantaba hacérselo pasar mal a sus personajes y son como la mayor tortura que puede llegar a alguien de estas características de muy alta sociedad francesa, es que vayan a cenar y que de repente se encuentren que el dueño del bar ha muerto, ¿no? Y no pueden cenar, y al final nunca pueden cenar. No pueden cenar. No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que intenta torturar a sus personajes, Buñuel? No lo sé si intenta torturarlos. Yo lo que veo es esta cosa que tiene la burguesía, ¿no? Que a mí lo que me parece que cuando la gente dice te aburguesas, lo que haces es, y de hecho todos queremos ganar mucho dinero para aburguesarnos, porque aburguesarse significa no tocar tierra, claro, no estar en la realidad. Exacto. Te despega de la realidad y te metes en tu burbuja. Entonces tiene ese encanto que todos, porque es muy llamativo, muy... Discreto. Discreto no sé si es la palabra. Creo que lo utiliza muy bien como algo muy... Porque creo que algo que tenía, que a mí me gusta mucho, es este humor ácido, corrosivo, pero elegante, pero muy corrosivo. Entonces, para mí tiene que ver con eso, ¿no? Poner ese foco en esa burguesía que parece que no toca el suelo, porque nada... Es decir, todo lo que pasa es surrealista, todo, ¿sabes? Todo, es decir, los que vienen del batallón, cuando se van los del batallón, ¿sabes? Es decir, y pues le preparo, saco quesito, no sé qué, es decir, nunca tocan la realidad. Exacto. Y yo creo que va por ahí, es ácido que él mete para darnos cuenta de, bueno, de dónde está la crítica social, ¿no? Yo creo que son personajes, al final, esa burguesía, que lo que hacemos cuando nos aburguesamos, y nos pasa incluso creativamente, es que... no estás en contacto con la realidad, pierdes ese foco. Está muy bien analizado ese punto de vista, porque, Javi, perdona, que ibas a postear algo, te iba a hacer una pregunta. Bueno, es que hablas de esto de que si él maltrata a sus personajes, o incluso a los actores, se puede decir. A los actores ahí se puede contar anécdotas. Bueno, me sugiere que se puede tratar el tema de la relación que tiene Buñuel con la violencia, porque, y está en todas sus películas, no solo en esta. Sí, en todas. Probablemente... Él pensaba que la violencia era una manera de ser libre, de saltarse todas las restricciones morales. Incluso te diré más, su relación con el terrorismo y el ejército, que siempre están presentes el terrorismo y el ejército, es que, ¿no? Realmente esto conecta con lo que eran los surrealistas. O sea, porque los surrealistas, claro, en los años 20, André Breton dijo que el mayor acto surrealista que había era salir a la calle con una pistola y ponerse a disparar. Sí, exacto. Dijo eso, que es una brutal en los años 20, y ahora que ahora está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos hay gente que hace eso, ¿no? Pero no lo hace porque sea un surrealista, lo hace por otras razones, ¿no? Pero creo que los surrealistas desde el principio tenían una fascinación con la violencia. Sí. Y eso, pues, además este hombre, que debía ser un poco sádico, como Hitchcock también, porque Hitchcock me parece un sádico. Sí. O sea, que yo creo que Hitchcock, es como muy sutil, a Hitchcock yo creo que le interesaba más la parte sexual, y a Buñuel lo que le interesa es la corrupción moral de los personajes, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que esa violencia a lo mejor tiene que ver con una manera de romper con algo establecido, ¿sabes? Es una manera de a ver cómo cambio esta realidad y poner otra. Sí, no claro, creo que eso sea es lo que querían gratuita, los surrealistas querían cambiar el Por mundo. eso. Sí, yo creo que era como una metáfora que se convirtió en realidad, ¿no? De cómo cambiamos esta sociedad, ¿no? Sí. Y a veces la violencia, claro, es un cambio muy bestia, pero... Es lo que pretende el terrorismo, cambiar el mundo con violencia. Con violencia, claro, ¿no? Es lo que te desafía moralmente. Ver. Incluso, no voy a hacer spoiler de otra película, pero si alguien conoce la filmografía de Buñuel, hay una película que acaba con un atentado terrorista. Y llegas a reír
¿no? Porque Buñuel hace comedia de ello, ¿no? Pues comedia muy negra, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero sí tira por ahí. Y Javi, yo lo que te quería preguntar, hay una secuencia de las que más me gustan a mí, es cuando el tipo este, bueno, el que es el mayor de... No, el mejor es Fernando Rey, ¿no? El que es el mayor del grupo, ¿no? François, que se tira con un rato para explicar cómo se hace el dry martini, antes que lo decías, y cómo la prueba y llaman a Maurice, que es el chofer, y le dejan probar. Y dices, bueno, ¿por qué le llaman para probar? Y cuando se ha ido, dicen, bueno, como este no lo puede valorar porque es alguien que no tiene modales, ¿no? Es otra de las obsesiones de los surrealistas, y que ha estado también en la obra de Buñuel durante toda su carrera, es la lucha de clases, o sea, la explotación del hombre, como decían ellos, ¿no? Por el hombre. Sí, pero sin embargo tú ves otras películas de Buñuel y cuando toca hablar de la parte de la parte menos favorecida a la sociedad, luego los pone fatal también. No, o sea, es que él decía, eso sale cuando habla de Viridiana, es por súper ejemplo. interesante. Él decía que la mejor manera de luchar contra la pobreza es mostrar que los pobres son unos hijos de puta. Sí. Entonces, como Bueno, no queremos que exista Viridiana es eso. Y de hecho Viridiana, una de las cosas que más molestó, por ejemplo, aquí tuvimos a María Bardem en unos coloquios, ¿no? La hija de Juan Antonio Bardem. Una de las cosas que más le molestaba a Juan Antonio Bardem de Luis Buñuel, porque al final Berlanga, Bardem pues, y Buñuel eran amigos, pero una de las cosas que le tenía más recelo, que es que en Viridiana al final el bueno fuera el señorito. Y los malos fueran los pobres, eso le sentó muy mal a Bardem. Con lo cual, yo una de las cosas que siempre he pensado es que Buñuel, yo creo que odiaba a todo el mundo por igual. Yo creo que lo que está diciendo ahí es que la pobreza es una manera de encanallar a la gente. O sea, cuando tú caes en la pobreza, pues ya la moral es un lujo de clases, Sí. decía Marx. Bueno, y claro, se es bueno cuando te lo puedes permitir. Bueno, incluso decía Rafael Azcona, ahora que menciona eso, que si os fijáis, en todas las películas de Buñuel está la frase que dice un personaje pobre pero honrado. Porque siempre decía Azcona que lo peor de ser pobre es que además tenías que ser honrado y demostrarlo, porque el rico se supone que es corrupto, que es lo que estamos viendo en esta película. Hombre, la secuencia en la cual utilizan su puesto diplomático para traficar con cocaína... No, eso es tremendo. Es tremendo. Pero tampoco creo que la realidad se aleje mucho, No, sinceramente. no, para nada, pero me gusta eso, cómo los pone, ¿no? Y cómo aquí, pam, pum, 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 ¿sabes? Total. Claro, pero en lugar de hacer un panfleto donde los No. buenos Exacto. son la clase baja, los malos son la Exacto. clase alta, pues No te hace un panfleto. Eso me Es parece que mucho más sutil, y inteligente, porque tú lo has dicho, no es un director panfletario. Buñuel te muestra la miseria moral de todo el mundo. Sí, sí. Es Y que él- yo creo que es eso, que él no se posiciona de arriba, abajo, derecha, No. izquierda. Es como mete ácido a una sociedad que de alguna manera yo creo que siente que hay que cambiar. Entonces trata a través de su cine y de probar, ¿sabes? Bueno, y porque era un provocador, al fin y al cabo. Él le encantaba provocar, ¿no? Sí, bueno, los surrealistas decían que eran revolucionarios y que el arma de nuestra revolución es el escándalo. Claro. Claro. Lo que hay que hacer es escandalizar a la mujer y escandalizar moralmente. Sobre todo. Permitidme contar un escándalo que hay con esta película. Sí. Creo que lo sabéis, pero yo lo voy a contar igualmente. Buñuel, cuando le entrevistan unos días antes de la ceremonia de los Oscars de 1973, le preguntan si él cree que tiene posibilidades de ganar el Oscar. Y Buñuel responde diciendo que posibilidades no, dice que él va a ganar el Oscar porque él ha comprado al jurado y él ha pagado porque le den el Oscar. ¿Qué ocurre? Que le dan el Oscar. ¿Qué hicieron los Oscars? ¿Qué hizo la Academia? Le abrió una investigación a Luis Buñuel por esto. ¿Cómo se pudieron creer que Buñuel nunca estaba en serio? Buñuel entonces era un provocador siempre, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que es su mayor triunfo, siempre andar escandalizando, ¿no? Y aquí tenemos varios escándalos en la película. Esto del éxito que tú comentabas antes, que tuvo entre otros directores y todo eso, para él era un conflicto realmente. Porque claro, hacer una crítica de la burguesía y que la burguesía luego te premie es como Sí, es contradictorio. fracasado, Es contradictorio, desde luego. Claro, entonces, de hecho, cuando estrenó Un perro andaluz, esto sale en el libro de memorias, ellos lo que querían era provocar un escándalo, Sí. pero resulta que se empezaron a vender entradas y fue un éxito y le hicieron un proceso, los surrealistas le Sí. hicieron un proceso a Y lo Buñuel porque expulsaron. había tenido éxito. Y lo llegan a expulsar. A Claro, Buñuel y a ¿cómo David es posible que tú hagas una película Correcto. que es una provocación y resulta que los burgueses están haciendo cola para comprar la entrada?
Lo cual también es absurdo por parte de Breton, de Man Ray, de todos estos, que a mí me encantan, todos estos surrealistas, porque ellos se permitían luego decir quiénes eran los que tenían que ser surrealistas o no, ¿no? Claro, pues yo te digo que es todo muy relativo. Absolutamente. Al final, claro, yo creo que en este caso era muy provocador, y provocador incluso en las altas esferas, era su manera de no claudicar con eso, sino, ¿sabes? Estoy por encima, sigo siendo libre, es una manera de mostrar su libertad. Porque de hecho esta película, bueno, Buñuel le pregunta en un momento determinado, al final de su carrera, cuáles son sus películas, cuál cree que son sus películas favoritas. La primera dice esta, luego dice Viridiana, probablemente menciona a Los Olvidados, bueno, está más o menos por ahí, ¿no? O El Ángel Exterminador seguro la menciona, ¿no? Y hay un momento que le preguntan, era una entrevista para España, y a él le preguntan, bueno, ¿y Belle du Jour, Bella de Día? Y dice, no, esa no me gusta. Y dice, pero bueno, ¿cómo dice eso? Y dice, no me gusta. Dice, pero si fue un gran éxito en España, le dice el entrevistador. Dice, y Buñuel respondió, claro, porque era de putas. Porque Belle du Jour, otras cosas, que también es una película para analizar mucho, nos habla otra vez de la degradación de la clase burguesa y cómo esta mujer que se aburre se mete a la prostitución de lujo, ¿no? No una prostitución, sino como lo que se llamaría hoy una escort, ¿no? Pero a mí una cosa que me encanta, y analicemos a los personajes, porque yo creo que las grandes tramas, cuando un guion está bien escrito, recuerdas casi más a los personajes que a la trama. No sé, tú hablabas antes tú si tuvieras que elegir un personaje para hacer la película, ¿cuál te gustaría hacer? Pues por favor, lo tengo clarísimo, adivínalo. ¿Cuál? ¿El de la mujer alcohólica? Claro. Es que es divertidísimo. Es que es divertido, es el mejor. Por favor, yo cuando la vi dije, pero qué maravilla el personaje ahí vomitando por la ventanilla, ella todo lo prueba, el porrito, tal. Y aparte lo gracioso es que su hermana, que es la otra, sí. Hay un momento cuando le dice, bueno, vamos a tomar vino, dice, no, un dry martini, no, y le está riñendo porque dice, ayer estuvo vomitando por la noche, tal, y se pone luego el sombrero de Napoleón, es maravillosa. Sí, es maravillosa, y después eso, cuando van todas, están en el sitio tomando el té, que no hay té, que no hay café, que no hay nada, ella lo primero que pide es un té con alcohol, porque aparte es como que está allí, pero ella necesita pero curioso esto que dices, Ana, porque luego son todos muy finos y cómo le quitan la copa a todos de manera muy fina, que es muy de la alta sociedad, como que no se nota. En ningún momento. ¿El qué? Que no pierden Nunca. Hasta cuando está la infidelidad, que me parece maravilloso, el momento infiel, el momento de infidelidad, que se ve claramente que el marido lo está viendo y ellos dos como, vale, y juegan a ese juego absurdo, y ya cuando se van, mira por la ventana, está riñendo a la mujer, ¿no? Sí, pero en el momento, pero es que es tan absurdo ese momento, dicen, está aquí, y ellos son como educadísimos entre ellos, ¿no? Por eso te digo que a mí me llama la atención como actriz entender el código que quería contar el director, ¿sabes? Para jugar ese rol tan bien jugado, porque es completamente, es decir, lo orgánico y lo natural no sería así. Entonces es como un antijuego que cuando ves toda la película dices, wow. Totalmente. ¿Qué cabeza para armar esto? Totalmente, y como todo tiene su significancia, como es una matrioska. Total. Matrioska, eso sabéis, es la muñeca esta rusa, ¿no? Y al final, exactamente, y todo encaja, ¿no? Yo, claro, no me extraña que Hitchcock estuviera fascinado por Buñuel. Sí, de hecho, por contar una anécdota, y quiero preguntarle una cosa a Javier, ¿qué opina? Pero por contar otra anécdota, bueno, cuando se celebran esos premios Oscar, hay una gran cena organizada por Hitchcock, por Billy Wilder, por William Wyler, ¿no? Digo Wilder y Wyler para que no se confundan. Está Fritz Lang, están varios directores, no recuerdo ahora mismo todos, pero George Cukor, correcto, George Cukor estaba, y hay un momento que dicen, bueno, pero es que está Luis Buñuel en Hollywood y no le vamos a llamar, y entonces le llaman a Luis Buñuel, ¿no? Y Hitchcock, en un momento determinado de la cena, propone un brindis y dijo, por el mejor de todos nosotros, y todos se miraban a ver quién iba a decir Hitchcock, y dijo Luis Buñuel. Y Buñuel contaba luego, cuando le preguntaban, él le encantaba desmitificar y desdramatizar, y decía que Hitchcock era un pesado, que solo hacía preguntas, que le agarraba del brazo y que iba al baño, y dice, yo iba a mear, y cuando salía al baño me estaba esperando todavía el tío, el pesado decía, le encantaba, porque Buñuel tenía como ese punto que le encantaba desmitificarse, ¿no? Y Javi, yo creo que si yo te pregunto un personaje, al final es obvio que me vas a decir Fernando Rey, ¿verdad? O sea, es que Bueno, Fernando Rey sí, pero hay otros, Bueno, Jean-Pierre Cassel. A mí el obispo me parece... El obispo para mí es el mejor personaje de la película. El obispo que quiere ser jardinero. Eso me parece... Y su trama, que le mataron a sus padres en un crimen misterioso y luego a dar la confesión y se encuentra con el asesino.
Sí, sí, y era todo tan tranquilo que parece y después lo más. Que le pega Por unos... eso te digo que es todo muy... Bueno, es que hay personajes brillantes, es decir, Total. el personaje que aparece cuando están ellas tomando el té que nunca llega y el café. Bueno, sí, genial. Que cuenta- El teniente. El teniente que cuenta Y aparte le súper preguntan. rigorazo y se va. Y aparte, es maravilloso porque le preguntan, ¿es un teniente? Y dice, ¿por qué sabes que es un teniente? Y dice, porque mira con nostalgia. Sí, es maravilloso, es maravilloso. Es genial, ¿no? Ese código. Y todo en serio. Aparte él llega y aparte saca una tarjeta. Sí, sí, La- sí. la- Teniente, ¿no? Sí. Y Javi, ¿qué te parecen los sueños? Porque es curioso, los sueños del principio, porque luego empiezan los sueños de entre ellos, ¿no? Pero es curioso porque es una comedia, nos estamos riendo y de repente los sueños son casi de terror. Por ejemplo, el primer sueño, el de este teniente, me parece que Amparo Soler Leal, que está ahí, que es maravilloso, Amparo Soler Leal, que me parece casi una película de terror, ¿no? Incluso, porque yo diría que cierta inspiración del Resplandor, ¿no? Sí, Cuando es apunta verdad. el nombre, o el punto dice Je t'aime maman, ¿no? Sí, sí. ¿Tú qué opinas de esto? A ver, yo creo que el sueño, vale, vemos los sueños, incluso hay un soldado que cuenta el sueño y todo esto, pero en realidad todo, o sea, realmente no hay frontera entre No. la vigilia y el sueño. O sea, muchas, por ejemplo, esta cortina de ver a ellos por la carretera yendo hacia ninguna parte, Me parece eso maravilloso. parece un cuadro de Dalí, realmente, Sí. porque Sí, sí. Dalí tenía esos espacios abiertos en sus cuadros y recuerda mucho eso. Y eso no es, se supone que no estamos en un sueño, ¿no? Ahí. Bueno, O sea, es que qué es sueño y qué no es sueño, ¿no? Claro, Claro. es que yo creo que juega un poco Sí, con yo eso, también. ¿sabes? Porque en sí, en la parte de la realidad, cuando llegan y se encuentran con el cadáver del dueño del restaurante y se están velando Sí. el restaurante en sí, claro, eso en sí ya tiene O sea, mucha es historia. verdad que particularmente el sueño este de... bueno, perdón, la infancia del teniente... La infancia del teniente, Eso que no es es un brutal. sueño. No, eso se, es se infancia. supone que está contando un sueño, Exacto, pero ¿no? tiene lenguaje de sueño. Tiene Sí. lenguaje onírico, sin duda. Y es un poco lo que estoy diciendo, que se mezclan las aguas. Sí. aquí, Pero vale. incluso es que el género, o sea, yo creo que es sobrecogedor. O sea, porque cuando te cuentan, cuando hace revelación de que habla de que ese no es tu padre es este, y de repente ves ese maquillaje con ese tiro en el ojo, sobrecoge, es de película de terror realmente, ¿no? A mí por lo menos me produce eso cada vez que lo veo, ¿no? Sí, sí, bueno, es que, como digo, yo creo que lo de la violencia es muy, muy importante en el cine de Buñuel y en esta película también. O sea, hay un momento que coge un rifle y se pone a disparar. Me parece maravilloso. Y dispara un perrito, dispara un perrito de juguete, ¿no? Bueno, yo ese momento dije, ¿qué va a hacer? Va a hacer... Por eso, esta película está llena de grandes frases, grandes frases. Yo creo que Buñuel no solo era un grandísimo director y un grandísimo guionista, con Jean-Claude Carrière, aquí en este caso, ¿no? Que también grandísimo guionista, pero tiene una frase que yo cada vez que la escucho lloro de risa, cuando, esto es cuando la terrorista del país de Miranda, ¿no? Intenta atentar contra él y dice, ¿con qué socialista? Yo también sería socialista si los socialistas creyeran en Dios. Una grandísima frase, ¿no? Tiene muchas frases muy divertidas, no sé si recordáis algunas, si Javier recuerda No alguna. sé, no sé. A mí me gustaba mucho todo ese conflicto cada vez que le hablaban de algo oscuro de su país, como él, Ah, sí, ¿sabes? Uria. los errores... Y toda su violencia interna, porque realmente era Qué súper gran actor, violento. Es qué decir, gran actor Fernando sí, Rey. sí, pero tenía ahí toda esa como embajador, ¿no? De la diplomacia y tal, pero en el fondo yo decía, madre mía, qué personaje más. Y aparte, escuchamos a cualquier político actual y contestaría igual. Dice, no, hombre, esos son rumores, o sea, quiere decir, tirando balones fuera todo el tiempo y con una sonrisa, ¿no? Sí, 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 sí. Habla como un político totalmente, ¿no? O Bueno, sea, es que no le interesa, llamámoslo, la verdad, no le interesa. No le interesa la verdad. Le interesa lo que él piensa y quien no piense como él, pues ya se le cruza el ojo. Totalmente, puede y pasar cualquier cambia. cosa. Y cambia. Y por cierto, y el momento genial cuando el obispo le pilla por banda y le empieza a hablar que si tiene una misión en Bogotá. Y dice, no, pero es que eso es Colombia. Y empieza a decir como 3 o 4 Eso países. es una maravilla, eso es una maravilla. Dice los Andes, dice, no, eso es Argentina. Las Y luego pirámides. dice México o Guatemala, dice, ¿no? Ahí está, y me encanta el momento, y es otra de las grandes frases, que esa... yo aparte, yo la primera vez que la vi doblada al castellano, porque claro, Fernando Rey se dobla a sí mismo, la película está rodada en francés, pero se dobla a sí mismo. Yo me acuerdo de cómo lo decía en castellano, está subtitulado igualmente. Hay un momento cuando ya está con el coronel, le están discutiendo y están diciendo que su país es tercermundista, le está insultando, y hay un momento que él dice, yo me cago en el ejército francés, que me parece muy bestia decir yo me cago en el ejército francés, ¿no? Y aparte yo me acuerdo de escucharlo doblado,
y de reírme mucho, ¿no? Esa parte, ¿no? Él le encantaba provocar Sí. al ejército, a la alta sociedad, a todo el mundo, a la iglesia. Claro, es que yo creo que lo que él era un anarquista. Él era anarquista. Joder, es que es- Bueno, ¿sabes cómo se refería él, Bardem? Anarquista de derechas, lo llamaba Bardem. Pues es interesante. Le llamaba anarquista de derechas. O sea, un nihilista. Pero bueno, que porque lo que Bardem quiere es era acabar más... con el orden. Era comunista, ¿no? El Entonces, orden de clases, las normas de educación, todo lo que cada vez que nos levantamos por la mañana no podemos ser nosotros mismos. exacto, Totalmente. exacto. ¿Por qué? Porque Totalmente. estamos siempre cumpliendo normas. Exacto. Y roles Y roles. impuestos de sociedad, que por eso Exacto. digo que llegar a ese tipo de libertad. Claro, y él tiene una película que se llama El fantasma de la libertad y creo que es muy Maravillosa. Está muy obsesionado con la libertad. La hizo 2 años ¿Qué después. es- Arriba de eso. ¿Qué es la libertad? Sí. Por esto, El fantasma de la libertad yo creo que es otra película que te pueden caer lágrimas de la risa viéndola también, ¿no? Que era El fantasma de la libertad. De hecho, en la época francesa siempre utilizaba los mismos actores. El actor, Julien Berthaud se llama el actor, el que hace del cura, un actor buenísimo. Que sale en Fantasma de la libertad, hace un papel que hace de un juez. Y está Michel Piccoli, por cierto, al final, si os acordáis, aparece Michel Piccoli, grandísimo actor, que había trabajado ya con Berlanga en Tamaño Natural y luego trabaja en París Tombuctú. Había trabajado y luego Hitchcock lo llama porque le gustaba, porque aparecía en las películas de Buñuel. Y le pasa a William Friedkin también, porque a William Friedkin también le gustaban mucho las películas de Buñuel. Y cuando va a hacer French Connection, dijo, bueno, quiero ese tío que sale en las películas de Buñuel. Y era Fernando Rey. Y por eso es el villano de French Connection, que está brutal. Esa anécdota es muy buena. Y bueno, llevarlo a Paco Raval, ¿no? Porque quería Paco Raval. Pero luego termina llevando... Y le trajeron a Fernando Rey. Y dijo, no hablo inglés, dijo Fernando Rey, ¿no? Hablo francés, no hablo inglés, ¿no? Pero luego Paco Raval lo utiliza en otra película muy a rescatar de William Friedkin, que está un poco denostada, pero es una gran película, que es Carga Maldita. Sí. En Carga Maldita, que son Roy Scheider y Paco Raval haciendo de terrorista sionista. Está brutal, Paco Raval está brutal siempre, ¿no? Y hay una anécdota de Buñuel que cuenta en las memorias también que me parece que refleja mucho ese espíritu de libertad, ¿no? Estaban haciendo una película que ahora no recuerdo cuál era, no sé si era Ese oscuro objeto del deseo, y resulta que la actriz abandonó en mitad del rodaje. Ah, bueno, sí, es oscuro objeto del deseo, claro. Sí, Porque abandonó en mitad del rodaje. Entonces hubo una reunión de crisis de producción y ¿ahora qué hacemos? ¿No? Se ha ido la actriz. Y Buñuel dijo, no pasa nada, cogemos a otra y terminamos la película haciendo el mismo personaje con otra actriz. Eso fue Carol Lo que y hicieron. Ángela Pero Molina. fíjate Claro. que el nivel de Ya, libertad es como, que es pero como, ¿por no qué hay os problema. molesta? Porque no pasa? hay No hay límite. ningún problema. Y eso lo decía muy bien Ana al principio, Es que perdona. yo sí. creo que va de eso, que él es tan libre que no se queda con lo establecido, ¿sabes? Va más allá, dices, el personaje pues lo cuenta otra y acaba siendo como un valor, ¿sabes? De, Sí, la, exacto. de la propia película, en vez de otro, ay no, ahora hay que rodar todo. Sí. Pues se lo coge y para adelante. Eso es una libertad, claro, que muy pocos tienen realmente. Y tiene que ver con lo que decías tú antes, que ya no hay esa libertad. No. No, por Por lo eso menos me los llama la grandes atención. directores, por lo menos a nivel... Ni productores que se atreven a producir a un director así. Ser Con Silverman, cine o sea se que es un hace producto ahora, muy arriesgado. cuesta, es decir, ese tipo de películas que hemos visto, que son, a ver, son como imperfectas, Totalmente. ¿sabes? Ahora yo veo, está todo más depuradito, Sí. está todo más limpio, aunque haya un autor detrás, ¿sabes? Si realmente es muy libre, a lo mejor le cuesta mucho llegar a esas, ¿sabes? A ganar un Oscar. Y- Estás en otra liga. Y ¿sabes? pasa una cosa, Ese tipo de libertad y estáis tan diciendo grande. esto, y quiero rescatar una cosa que ha pasado estos días, muy triste, que es que a David Lynch le han rechazado. David Lynch, claramente, o sea, si pensamos en los sueños, el director de los sueños es David Lynch, o sea, es Mulholland Drive, que es probablemente la mejor película de este siglo. Pues a David Lynch le acaban de rechazar su proyecto en Netflix, que era una película de animación. Pues te puedes imaginar por qué, porque... Por todo esto que estamos por todo, hablando. pero yo digo, Netflix no quiere pasar a la historia. Yo diría, Netflix no produciendo la última película de David Lynch, de unos grandes directores de todos Pues los no. tiempos. Ya, pues es triste. Porque están en otra cosa. Exacto. Mira, ay, ¿qué película vi hace muy poco? Esta que es del director italiano. Ay, ahora no me acuerdo del nombre, la he visto hace nada. ¿De Sorrentino? ¿De Pablo No, Sorrentino? No.
Bueno, pues que él es el actor y el director. Dani Moretti. Moretti. Dani Moretti, sí. La última que hizo. Sí, que estamos, Pues Javier está con hay el un programa como sus momento favoritas. brutal donde va a hablar con Netflix para que le produzca la Exacto. película y ese momento, esa escena Es es oro. Es Porque dice, divertidísima. pero es que en su guión hasta del minuto 30 no pasa nada, en el minuto 10 tiene que pasar no sé qué no sé cuánto y él se queda como diciendo, ¿pero de qué mierda me están hablando si no saben ni cómo es mi guión? Y se levanta y se va. Bueno, Ana, luego te contaré una cosa. La voy a contar, pero no voy a decir nombres. Pero yo una vez cuando llevo un guión, que aparte te lo mandé a ti ese guión, y para que hicieras el personaje femenino, lo leí una productora grande. Y entonces de repente me dice, muy bien, espérate, te va a mandar un mail mis analistas. El productor dice, analizando el guión. Y me empieza a decir cosas así, como, bueno, y me dicen cosas como, no se entiende. Y hay un momento que ya, cabreado, porque ya te enfadas y dices, mira, no es que no se entienda, es que no lo entiendes tú. Y ya le contestas así, ¿no? Y dices, que no pasa nada y no lo va a entender el público. Y yo digo, infravaloráis mucho al público, porque el público, yo soy de la opinión de que si al público lo tratas con inteligencia, el público te relaciona de manera inteligente. Si lo tratas como tonto, al final se apesebra y no... Y le cuesta ver otro tipo de cine. Claro, pero a eso es lo que me refería con esta película hoy, ese guión, no hubiese llegado a ningún lado. A nivel mainstream seguro que no. A ningún lado. Recapitulamos. Hay una cosa, yo quiero hablar de Fernando Rey, un actor maravilloso, y aparte, antes de llegar a Antonio Banderas y ser el actor español conocido, y luego Javier Bardem y Penélope Cruz, ¿no? Que han sido afortunadamente actores maravillosos nuestros, y que son reconocidos en todo el mundo, el actor internacional era Fernando Rey, el actor que siempre decía, nuestro actor más internacional. Y hay que contar una anécdota de Buñuel, que Buñuel tenía mucha amistad con Fernando Rey, pero una vez, y tú que has leído la biografía, decía que, ¿por qué utiliza tanto a Fernando Rey? Dijo, hombre, cada vez que escribo un personaje asqueroso se lo doy a Fernando Rey. Decía esto de él, Viridiana, Tristana... Pues Tristán no lo escribió él, ¿no? Escribió el guión, obviamente es Benito Pérez Galdós, ¿no? Está el escritor en canto a burguesía, ese oscuro objeto del deseo, y al final hay características comunes que siempre le tienen el personaje de... un poco encasillado, ¿no? En las películas de Buñuel, sí. De hidalgo español, o de caballero... Y de viejo verde. Sí. Y de viejo verde, por siempre viejo verde. Pero con apariencias de aristócrata. Sí, como un hombre educado, amable. French Connection también... hace francés, curiosamente. Pero elegante, sí. Y bueno, no sé, es que Fernando Rey me parece un actor extraordinario y me gusta muchísimo. Es verdad que no es el actor más variado del mundo, pero a mí me parece un actor maravilloso. Pero yo creo que, mira, es que a veces no hay que ser variado, ¿sabes? Si se te da bien un rol, lo juegas bien, lo disfrutas y no tienes problema, conflicto en estar encasillado, pues tira. Yo creo que hay muchos tipos de actores y para mí él... es que su personaje lo defiende y lo hace exquisitamente bien. Sí, por supuesto. Entonces me encanta, ¿sabes? A lo mejor no es camaleónico como es nuestro Bardem, pero es que Bardem... Pero Bardem hay uno, exacto. Exacto, y yo creo que es muy difícil también ser capaz de transformarte en otra cosa, eso también es... Exactamente, pero es que Fernando Rey, yo creo que ha trabajado con los mejores directores, ha trabajado con Buñuel, ha trabajado con Orson Welles. Imagínate. Porque en Campanadas a Medianoche hace unos villanos de Campanadas a Medianoche. Claro, es que ya Fernando Rey está en esa época sin su característico bigote, está en Campanadas a Medianoche, que luego lo ves de joven y dices, bueno, de joven. En realidad, estas típicas personas, Fernando Rey, que cuando es joven tampoco se diferencia mucho de cuando es mayor, ¿no? O sea, que era bien joven, ¿no? Que se suele decir, ¿no? Que siempre tuvo la misma cara Fernando Rey. Pero luego, claro, con William Friedkin le tenemos unos directores impresionantes. Es un carrero y eso es maravilloso, ¿sabes? Pues no es variado, pues no es variado, pero... Bueno, ya quisiéramos cualquiera de nosotros no ser variado. Es muy variado y ha trabajado con gente súper potente y claro. Vamos, que para él... Y por algo lo llamaban. Claro. Y por algo lo llamaban a don Fernando Rey, que por cierto, cerca de la ciudad de Imagen hay unas calles que es calle Fernando Rey, muy bien dedicada, y creo que se lo merece. No debe ser fácil trabajar para Buñuel como actor o actriz, ¿no? Porque por lo que sabemos, muchos actores siempre están preguntando, ¿pero qué quiere mi personaje? Pero claro. mi personaje. Por eso te decía antes, que como actriz yo decía, uff. Todo este lío en el que meten a veces los actores y las actrices al director, haciéndole demasiadas preguntas sobre su personaje, me imagino que en el caso de Buñuel ya... Bueno, hay una anécdota con Paco Raval,
creo que fue en el rodaje de Nazarín, que le empieza, interpreta el personaje de una manera, en un ensayo, ¿no? Y entonces le dice Buñuel, Paco, con más intensidad. Entonces le mete más intensidad. Paco, con más intensidad todavía. Y le mete más intensidad. Paco, quiero más intensidad, te quedas muy corto. Y ya ves a Paco súper sobreactuado y cuando termina agotado dice, muy bien Paco, la que me gustó fue la primera. Ese era Buñuel. Ese era Buñuel, era un bromista, era porque muy bromista. Pero sin embargo decían que sin embargo era bastante buen amigo de sus amigos, Buñuel, ¿no? O sea que muchos, y los actores le adoraban, porque Ángela Molina, que mencionabas antes, eres puro objeto del deseo, Ángela Molina dijo que era un señor entrañable. Dijo que era un señor entrañable y que daba gusto escucharle hablar y que se aprendía mucho de él, ¿no? De Buñuel. Claro, pero ahí es donde hay una anécdota que cuenta Ángela Molina de ese rodaje, que estaban rodando una secuencia y vio Buñuel un saco lleno de tuercas, el famoso de saco de la cables, película, no sé sí. qué. Y dijo, bueno, pues ahora vas a hacer lo mismo, pero coge ese saco y póntelo en la espalda. Y rueda todo el diálogo con el saco en la espalda. Eso era Buñuel. ¿No? Porque, bueno, incluso en El Ángel Exterminador, el momento que saca a los corderos dando vueltas, ¿no? Que en realidad, cuando le preguntaron qué es eso, dijo, no, el público pregunta, no sé qué quiero decir. Decía, los críticos. Pero ¿no? es que luego, después de rodar eso, con Ángela Molina, se le acercó a Ángela Molina y le dijo, ¿y por qué lo del saco? Y Buñuel respondió, ¿y por qué ta-ta-ta-chan dijo eso? Esa fue su respuesta. Pero es que, claro, contó Justin Theroux en el rodaje Mulholland Drive con David Lynch, que David Lynch le empezó a hacer muchas preguntas a David Lynch. Claro, preguntar a David Lynch también muchas cosas es lo que tiene. Y David Lynch creo que en un momento para el rodaje y dice, espera, sabéis todos que voy a hablar con Justin. A ver, Justin, ¿qué quieres, no? Y le empezó a preguntar, ¿y esto del vaquero y esto del cowboy, ¿no? Y esto del cowboy y esto, le empezó a preguntar cosas. Y decía David Lynch, no sé, la verdad es que no tengo ni idea, pero si quieres intentamos averiguarlo. Lynch creo que contesta siempre así, como le haces preguntas y dice, no lo sé, la verdad que no tengo ni idea. Y evidentemente Lynch sabe perfectamente lo que está haciendo, pero no quiere responder. Pero es que entonces yo creo que para los actores es muy interesante porque es el típico caso en el que te tienes que entregar totalmente a los Absolutamente. Es que yo Y confiar, creo, ¿no? claro, exacto, tú tienes también que saber qué tipo de cine vas a hacer y entonces confiar. Es decir, está claro que si a mí me llaman para esa película, pues lo que me pide, pues tú vas aquí muy seria y después tuerces. Pues yo tuerzo y es que no voy a preguntar porque no tiene una coherencia que tengamos que sacar. Bueno, yo voy a decir una cosa de Ana Turpin. Hay una película que se llama Autorréplica, que yo fui el director, fue totalmente así conmigo. Se confió y se tiraba a la piscina y daba gusto. Claro, pero porque lo hablamos todo, lo teníamos claro, entonces fuimos a rodar y ya dices, pues esto lo quiero así, así, pues lo haces así. Sí, pero quiero decir que no era el guión tampoco más fácil del mundo en el sentido que era... No, que también tenía sus partes oníricas y sus... Pero y todo eso estaba hablado, es decir, exacto. Yo no lo conocía y entonces pues teníamos que, pues eso, para mí lo más importante cuando trabajas con alguien es la confianza y entender lo que él quiere contar y transmitirlo. En el momento que tengo esa seguridad, pues yo ya sé que voy a transitar, ¿sabes?, caminos que no tienen que ver con la coherencia o con un cine más realista, sino que tiene que ver con otros caminos y entonces ahí te tienes que poner al servicio. A Buñuel le molestaba mucho que le pidieran interpretar las películas. Yo creo que a mí me molesta. Sí. A mí personalmente me molesta. Dice la... ¿Cómo interpretar? ¿A qué te refieres? Que explique la película, ¿no? Por ejemplo, él odiaba que le dijeran qué simboliza, no sé qué, el tema del símbolo. Claro, sí. Porque él no usaba símbolos, él maneja lo irracional. Exacto. Tiene mucho más que ver con eso. Claro, pedirte que racionalices lo irracional y son es no haber entendido nada. Correcto, y tienes que entrar en eso. Claro. Y yo creo que lo bonito de esta película y del cine de Buñuel en general es dejarte llevar y pensar lo que te dé la real gana. Que yo creo está para eso, es que yo creo que su cine, sobre todo, no tiene que ver con lo racional, tiene que ver con cosas que se te despiertan según vas viendo imágenes muy potentes y situaciones que no empiezan a tener coherencia, pero la coherencia viene después. Son de esas películas, como digo yo, que te dejan la cabeza llena de imágenes que sigues pensando después de una semana. Exacto. Y te van bajando la información. Esas son las buenas para mí. Creo que son diálogos con el subconsciente y nuestro inconsciente. Por eso son el surrealismo y todo eso, es para intentar tener otro tipo de diálogo que no sea el racional. Menciona a Freud, por cierto, ahora que has dicho eso, menciona a Freud en algún momento de la película. Claro. Pero es interesante porque en las memorias cuenta que muchos psicoanalistas han analizado sus películas. Por ejemplo, él, que es una película
muy desconocida, que me encanta. Pues probablemente sea una de sus mejores películas. A mí me encanta, es la historia de un paranoico, ¿no? Sí, de un celoso patológico, ¿no? Paranoico, sí. Que pone todo, que como dice él, pone toda la realidad al servicio de sus obsesiones, ¿no? Que es lo que es la paranoia, ¿no? Entonces él cuenta que muchos psicoanalistas han analizado sus películas y que a él no le gusta, es que ni siquiera lee los análisis. No le interesaba. No le interesan. Pero también es verdad que el surrealismo nació gracias al descubrimiento del psicoanálisis, correcto. Gracias a Freud, o sea, todo esto tiene una coherencia, ¿no? Primero llegan los científicos a descubrir el subconsciente y que nosotros en la vida nos dejamos llevar por impulsos que no son racionales, en la mayoría de las cosas que hacemos en nuestro comportamiento. Correcto. Y eso fascina a los artistas y es... Yo no creo que sea así. ¿No? No. A ver, Ana. Creo que es al revés. Creo que los artistas están más en contacto con ese mundo irracional. A lo mejor no saben codificarlo y explicarlo, por eso lo trabajan a través de la música o de la pintura, el arte. Y creo que después los científicos empiezan a tener como estímulo sobre eso y empiezan a codificarlo. Pero creo que los primeros que descodificamos ese lenguaje tienen que ser los artistas. Es posible. Y para mí ese es el camino del artista, porque está conectado con algo que a veces no puede explicar y por eso necesita hacer una performance, o necesita tocarlo, necesita gritarlo, o pintarlo. ¿Sabes? Hay muchos cuadros que después vienen y empiezan como a racionalizarlo, a bajarlo a las estructuras para que la gente más racionalista pueda llegar a eso y entrar en partes de tu alma. Claro, pero es que los científicos lo que intentaron era convertir eso en un método para curar las neurosis. Claro, pero eso está muy bien. Ahí es donde nace el psicoanálisis, ¿no? Que es muy interesante. Claro, Freud y toda esta gente pues han dicho, bueno, existe el subconsciente, pues que no, es difícil imaginar cómo existía un mundo, cómo ha existido durante tanto tiempo. Porque hemos nacido con el conocimiento. Sin saber que existía el subconsciente o sin ponerle nombre. Exacto, pero yo sí que creo que había gente que lo sabía, incluso los propios, el aborigen está en contacto con eso. Yo creo que ha habido un corte, sobre todo en Occidente, donde nos hemos separado de eso con una corriente muy racionalista, que hemos negado todo ese impulso, pero que estaba ahí, y que los encargados de traducirlo y los primeros que lo cogían eran los artistas. A mí me parece la parte más interesante, sí, Javi, querías decir algo. No, sí, es lo mismo que está en realidad, yo pienso... Probablemente esas intuiciones ya las tenían los poetas, ¿no? Porque la poesía... Sí, correcto. Es eso. La poesía te entra sin que le pongas ninguna barrera maternal, o sea, te entra y te emociona y ya está. Sí, es otro lenguaje. Y es un lenguaje muy... Incluso yo diría otra cosa, y lo voy a comparar y me sirve para enlazar con lo que quería decir. La pintura. ¿Por qué la gente... Muchas veces, y esto es un problema que tiene mucha gente y creo que es educacional, ¿no? Cuando ve una película necesita enterarse de todo y saber qué significa, y si no, no le gusta, digo yo. Condicionar eso me parece un poco absurdo, ¿no? Eulalia Ramón, cuando hablé con ella sobre Mulholland Drive, y me preguntaba muchas cosas, a ver si me explicas Mulholland Drive, y ella dijo una cosa luego al final que me gustó mucho, dijo, no hace falta entenderla para disfrutarla, y dije, exacto. Y la pintura es un arte que a la gente no le exige una explicación al pintor, sin embargo el cine se lo debemos. ¿Por qué? Porque en realidad esta película es eso, en realidad esta película tiene que ver con lo que estáis hablando del psicoanálisis y de poner un espejo, porque al final es ver reflejados comportamientos que conocemos y de una manera muy absurda, muy surrealista, pero al final todo el mundo se está dando cuenta de qué va cada secuencia porque los podemos reconocer en nosotros mismos y en los demás. No, pienso, y por cierto, apostillando él, la película él, muy recomendable, el de Luis Buñuel, de 1953, mexicana, y entroncando otra vez con Hitchcock, la secuencia del campanario de él, es vértigo y el propio Hitchcock reconoció que la había copiado de él. Sin embargo, la gente no sabe. Vértigo, que la tenemos como referencia en la réplica. No, pero yo a ella la convertí en una mujer de Hitchcock. Yo quería de ello, que sea una mujer Hitchcock. Totalmente. Para mí era Vértigo mi personaje. Y de eso ella era Vértigo. Y a fe que lo consiguió. Y por eso digo que al final, una vez le preguntaron en los años 60, cuando ya estaba en la época de Marnie Hitchcock, él dijo que él no veía sus propias películas, que no le gustaba, que no veía cine, exceptuando Buñuel, que a Buñuel sí lo veía. Decía esto, ¿no? Tenías como cierta envidia de la libertad creativa de... Porque Hitchcock no podía. En cambio, el que tenía el éxito era Hitchcock. Claro. Sí, exacto. Pero son esos dos caminos, ¿no?
Sí, Y sí. dos directores geniales de muy, Geniales. muy diferentes. Pero Bueno, entiendo, no tanto diferentes. es que cuando lo estabas contando, ¿no? En la fiesta que Hitchcock estaba detrás de Buñuel, así como el brasas, Exacto. es que puedo entenderlo, ¿no? Porque él en el fondo también era un director tremendamente libre, lo que pasa es que estaba en el sistema y gracias a Dios que él Exacto. estaba en el sistema porque Lo gracias cambió. a él lo cambió todo. Lo cambió. Pero sí que no entiendo que estaría detrás de Buñuel en plan... Cuéntame esto, Cuéntame, cuéntame. pues, háblame, Exactamente, háblame de lo que quieras. Háblame, claro, y por eso Claro. lo Pero eso es lo bonito de cuando reconoces a un grande en ese sentido, de que tiene una libertad tan grande y tú necesitas, porque esa es tu energía, tu chute. Totalmente. En Vértigo yo creo que también hay algo de Viridiana. Sí, Sí, sin sí. duda. Porque cuando... Bueno, es anterior Vértigo. que Sí, diría. pues hay algo en común, quiero decir. Claro, es que yo Sí, creo que Cuando se la rescata alimenta. la necrofilia. cuando la rescata de... La necrofilia, digamos. O sea, que está inconsciente. Claro, ella, el sexo ¿no? de una mujer inconsciente. Claro, Eso es. la necrofilia y el abuso sexual que está ahí, que es brutal. Y que en Hitchcock hay una complicidad, pero en Buñuel lo condena. La diferencia es que Buñuel pone como a Fernando Rey como un auténtico sátiro, ¿no? Sin embargo, James Stewart tiene ese punto romántico, es curioso. Sí, Como- pero es como- perverso lo que haces tú, Es- porque cuando se despierta... Lo de la ropa Nova, interior, ¿no? Que se está mira- desnuda, ¿no? Sí, porque ella se mira, ¿no? Es muy sutil ese detalle. Otro día que pongamos Vértigo lo analizamos, porque yo creo que merece mucho la pena. Antes de dejar preguntaros, yo creo que también tenéis preguntas y sobre todo que aprovechéis con Ana y con Javi, que no os tenéis todos los días. Yo quería preguntaros a vosotros dos, que esto siempre me gusta hacer, esta es la herencia que tenemos de que grandes el cine nazi, que le debemos tanto a ese programa, es ¿cuál es vuestra secuencia favorita de la película? Yo al final me reservo la mía. Pues Ana, como estás pensando, A ver, voy a preguntar primero a Javi, vale. luego te pregunto a ti y luego digo yo el último. ¿Sí? Javi, ¿cuál es tu secuencia? Pues yo hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Yo tengo como 3 o 4 porque como me las pisáis la mayoría, al final digo yo, pues una... A mí la secuencia... Bueno, no sé, por elegir una, ¿eh? Sí, tú di la que quieras. Del obispo. Es que es la que le gusta a todo el mundo. Es que es muy Explícala, por favor. ¿Por qué te gusta Bueno, tanto? me gustan dos del obispo, porque cuando se presenta el obispo y luego se viste de jardinero, Bueno, entonces eso es es genial. Eso Pero es. yo creo que realmente en la confesión está todo, porque ves ahí a un hombre, un cura que está escuchando al asesino de sus padres y él está ahí como en su papel racional, cumpliendo Exacto. con su deber. Con su Exacto, deber, exacto, ¿no? exacto. Y entonces está siendo muy coherente con todos sus principios, con tal, y le perdona y no sé cuánto. Pero Exacto. cuando se levanta, puede el inconsciente. Vuelve el hombre. Claro, o sea, los impulsos inconscientes están ahí y lo que hace termina matando al tipo, ¿no? Es que está ahí resumido todo de lo que estamos hablando. Ese qué personaje, ¿eh? Es maravilloso. Y el actor Julien Berthaud, que era un actor brutal. Por cierto, hay un momento que no hemos comentado, pues que es previo a este, que es cuando esta mujer que le ha llamado para que ir a buscar, le dice, padre, quiero decirle algo, detesto a Jesucristo. Dice, ¿por qué? Dice, si eso es tu amor. Y dice, bueno, dice, se lo voy a contar. Dice, no, tengo que entrar y luego si quieres me lo cuenta. Dice, no, me tengo que ir a hacer un recado al pueblo y luego se lo cuento, ¿no? Eso que te deja en suspensa Eso es porque maravilloso. es maravilloso. Eso de guión ya dices, hago el personaje de esa Ya. mujer nada más. El minuto que es esa mujer es maravilloso. Oro. Pero todos los personajes de Buñuel, los más pequeños, son Eso maravillosos. es lo que me gusta. Cuando lees y todos tienen, como digo yo, petróleo. Sí, todos todos. puedes sacar. Sí, yo querría interpretar a cualquiera, o sea, me da igual. Cualquiera. Todos Todo maravillosos. es maravilloso. Hasta el personaje del sueño del tipo este, el Ramírez este, que se pone que es español, me encantaría también. Dice, hace mucho que vives aquí, ¿no? Es genial. Huele esa tierra. Sí, huele esa tierra, que ahí tuvimos de Ah, que va, ¿no? sí, eso es genial. Es maravilloso. Pues yo creo que para ¿Tu mí, momento favorito, Ana? mira, mientras lo estaba diciendo él, digo, oye, claro, a mí que me gusta tanto el teatro, creo que es en el sueño, Guau. Mi otro momento, me acabas de quitar mi otro momento. Es que cuando es genial. entran para la cena y se abre el telón y ves al público. Con el teatro, con la vida, con el cine. Esa secuencia en sí, para mí es una de las secuencias más geniales de la historia del cine. O sea, así como lo dices, esa secuencia, en todo lo que tú has descrito, en concepto, en cómo lo plantea, en todo lo que hay detrás, en todos los temas que toca, que la secuencia dura 3 minutos. Pero es que lo toca todo. Exacto. Y con el humor, Sí. y con el humor que tiene, porque cuando ya empieza a buchear el público, que es la fantasía también de Buñuel, de poder que les abuchearan, Claro. y es cuando Jean-Pierre Cassel, maravilloso actor, por cierto, Jean-Pierre Cassel, que luego está al poco tiempo, yo creo que debieron verlo Sidney Lumet, porque hace Asesinato en el Express,
es el, ¿cómo se llama? El camarero del tren, Jean-Pierre Cassel, maravilloso actor, y dice, bueno, es que no me sé el texto. Y os reí por ahí, os reísteis todos en ese momento, que os escuché. Es muy, muy divertido. Esa escena es brutal. Aparte hay una cosa que siempre se dice, ¿no?, en el teatro, que el teatro y la vida es lo mismo, Sí, no hay diferencia. exacto. Entonces para mí era muy significativo ver eso, ¿no? De que estaba poniendo la vida frente al teatro y que hay como una especie de, pues lo que hablaba, que esa burguesía que no toca el suelo, que ya no vale. Es una burbuja que tarde o temprano se pinchará. Porque no... Exacto. Es la comedia de la vida, ¿no? Sí, es la comedia de la vida, ¿no? Que lo que te pone, sí, lo que te es pone, la comedia de la vida. lo que te pone ahí y es cuando Es un espejo muy brutal. decía Albert Boadella, mencionando eso, que él tenía una foto que el rey emérito, no voy a hacer chistes, ¿vale? Le ponía, sale una foto él agachándose el rey emérito poniéndole la medalla de las artes, ¿no? A Albert Boadella. Dijo que era la primera vez que le encantaba esa foto porque era un monarca bajando la cabeza ante un bufón, decía Albert Boadella. Es un poco eso. Pero eso son imágenes muy potentes de vida, pero que es del teatro. Exacto. ¿Sabes? Eso cobra mucha fuerza cuando lo ves en el teatro, es cuando hace la vida. Exacto. ¡Bum! Y la gente dice, coño, un espejo directo, ¿no? Es una bofetada de realidad. Pues yo voy a elegir la mía, que más o menos, claro, me habéis pisado la primera y la segunda. Pero bueno, pero es igual, es igual. Es que hay muchísimas. Exacto, lo que pasa es que la que ha dicho Ana, o sea, yo lo digo claramente, probablemente de las secuencias mejores que yo recuerdo en la historia del cine, o sea, en cuanto a genialidad, en cuanto a concepto, en cuanto a todo, ¿no? Descartando la maravillosa de Fernando Rey comiendo debajo de la mesa, que es maravillosa cuando llega la mafia, ¿no? Y disparan y lo preocupado que está por comer, ¿no? Yo creo que voy a elegir el momento de la discusión con el coronel cuando muy educadamente se está diciendo que es un país tercermundista y entonces dicen, me cago en el ejército francés y terminan un conflicto y dice, bueno, hay que solucionarlo por películas de la historia, Sí. De un director que no anda precisamente, que no le faltan obras maestras. Y es que, claro, si alguien dice películas geniales, igualmente a mí me puede sentir cercano, pero es que las otras que hemos mencionado son geniales. Y ahora me gustaría que, bueno, pues que participáis vosotros, que nos preguntéis cosas, sobre todo tanto a Ana como a Javi, que les podéis preguntar más. Venga. ¿Os ha gustado? ¿Eso es todo ya? Bueno, pero... ¿Qué os ha parecido? Pero Vuestras claro, vuestra impresiones impresión. también, porque era una película... Vale. Solo es como, no sé, algo curioso que he notado en algunas películas de Buñuel, alrededor de la comida y las cenas y todas esas como importancia que le da a la hora de sentarse todo el mundo a comer, o sea, lo vemos también en Viridiana, aquí, o sea, en un montón de sitios, incluso cuando están solos, ni siquiera un gran grupo de gente, pero es como, no sé, me pareció curioso y quisiera saber un poco qué opinan de eso. La liturgia, o sea, que tiene Buñuel con la comida. La relación. Con todo, no sé si es la comida realmente, o sea, no es la comida, es el hecho de como... reunirse para comer. Sí, como sentarse a una mesa a comer y todo eso, no sé, como que a mí, no sé por qué me ha venido un poco a la mente, digo, pero claro, a mí me da un poco de ansiedad verlos ahí comer porque como que, ¿sabes? Eso a propósito de que no terminaban de comer o comían y pasaba algo, Claro. pero en general digo, pensando en otras películas y digo, es que durante las comidas pasan unas cosas súper bestias, ¿no? Sí. Y también me recuerda a vivencias propias que a veces uno dice, claro, las cenas o las comidas con la familia y de repente, claro, ahí todo el mundo quiere dar como su mejor cara, todo como que te lo presentan así como que, bueno, a la hora de comer todo el mundo se porta bien, recto, y siempre pasa a veces algo incluso en la vida personal de que alguna persona, no sé, dice un comentario o la gente se empieza a pelear o discutir, no sé, me parece curioso toda la parte de la... No, yo creo que lo que le fascina a Buñuel son los rituales. Y Ajá, yo creo que hay una necesidad humana que es comer, pero nosotros no nos conformamos con alimentarnos, hemos ritualizado eso. Bueno, Lo mismo que el sexo también está ritualizado con el erotismo. Y en la película se ve. Y en la película se ve, pero en esta necesidad primaria que es comer, nosotros con la cultura lo hemos convertido en un ritual. Claro. Y eso es lo que le fascina a Buñuel. Lo que más le fascina es la religión, que es donde todo es ritual, ¿no?
el que se declara ateo. Sí, gracias a Dios soy ateo. Gracias a Dios soy ateo. Que decía Buñuel, sí. Es una de sus paradojas. Pero él está fascinado con la religión porque todo está ritualizado. Y entonces se pregunta, ¿y cómo es posible que haya gente que se haya complicado tanto la vida para crear todo este universo que solo está en su mente? Sí, exacto. Y yo creo que con las comidas pasa lo mismo. Y es verdad que en el cine de Buñuel hay muchos... Sí, es verdad, y hay mucho ritual. Hasta el ritual del propio obispo cuando coge, aparte que es un simbolismo muy grande, cuando coge la hoz. Cuando coge la hoz es un simbolismo muy grande, claro, hablando del comunismo, ¿no? Y lo mueve, ¿no? Hay un ritual, claro, porque él aparte, ese momento, él debe ser entusiasmado con unos actores que es muy bueno. Ese actor es muy bueno y te hace un plano de detalle a los ojos que parece que es un psicópata. ¿Qué pasa aquí? Exactamente. Pero está el ritual de ir como... Y cuando habla de las rosas y cómo va a dejar... Y no me acuerdo qué flor le pide... Para la entrada. Hortensias, correcto. Claro. Hortensias, y es cuando llega la otra mujer. Pero es verdad que hay un ritual para todo. El ritual para preparar el Dry Martini. El Dry Martini es un ritual también. Exactamente. Y dice que lo leyó en una revista. Aparte me gusta mucho ese punto, cómo se burla de esa falsa intelectualidad de la burguesía. Lo leí en una revista. Es muy de Buñuel ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pero ahí te está dando que es todo como un disfraz, una fachada, ¿no? Total. Le quitas todo eso y ¿qué hay? Personas que Exactamente. en el fondo es eso, ¿no? Esa metáfora de ellos caminando por la carretera hacia la nada, Exacto. todos vestidos, pero que no hay nada, no hay un coche, que dices tú. Van hacia la nada. Incluso, ahora que acabo de recordar, cuando el momento de infidelidad, el momento cuando dice, no, apaga la luz, y dice, ¿por qué no? Porque tengo todavía el cuerpo deteriorado. Y dices, te cuenta aquí una historia, y dice, ¿no te ha contado esa historia realmente a esta mujer? ¿Qué le pasa en su cuerpo? Que ha tenido una enfermedad, no te lo cuenta, ¿no? Y te lo deja ahí, que es mucho más interesante. Claro. A mí me gusta más que no me cuenten que me cuenten. Esa es la cajita de Benvenuto. La cajita de Benvenuto es otros grandes momentos de la historia del cine, ¿no? Sí. Con este hombre chino, ¿no? Con la cajita, ¿no? O sea, otros grandes momentos de la historia del cine, ¿no? Sí, sí. Él cuenta en las memorias que esa secuencia le han preguntado muchísimas veces qué había en la cajita. Dice, sobre todo las mujeres. Y dice, al final ya siempre respondo lo mismo, lo que tú quieras. Claro. Pero sí es lo que tenemos que responder Pero los es que directores. es eso. En mi opinión tenemos que responder lo que tú Está quieras. hecho para eso, te deja también es muy generoso en ese sentido porque te deja un espacio para la imaginación. Son esas películas Totalmente. que no el director piensa por ti, ¿sabes? Y parece Te que no hay trata con sitio. inteligencia. Es que te trata con inteligencia. Aquí tienes con mucho sitio respeto para al cada público. uno imaginar, porque claro, ahora cuando contabas lo del jardinero, ¿no? Con las hortensias, es capaz de matar, claro, la venganza, es decir, es un cura pero lo mata, pero tiene la sensibilidad, ¿no? Como tiene, el jardín está más bonito que nunca, le dice. Exacto. He pensado en las hortensias, estamos hablando de un hombre con una sensibilidad, ¿no? Y por cierto, cuando pide el salario, dijo el que está estipulado. Claro. Y luego dice, bueno, aquí decía... Pero eso está muy bien porque también creo que tiene que ver con esa burguesía que son capaces de explotar. Exacto, Vienen ahí, corrupta, claro, corrupta. Entonces, como lo estipulado en el convenio, ni más ni menos. Totalmente, cuando dice, no, es que el antiguo jardinero, pues no Pues sí, respetamos el está convenio. en el Claro, tal. Pero claro, como es cura, pues no puedes decirle, mira, te exploto. exactamente, ¿no? Y tampoco le puede decir que no. Claro. Tampoco le puede decir, no, pero yo creo que le quieren decir que no quieren que sea el jardinero. Pasa que al final yo creo que tiene ese punto tan exótico que les encanta tener un obispo como jardinero. O sea, es una cosa surrealista genial. Más cosas que nos queráis decir, comentar, preguntar. Más cosas, seguro que nos queréis hacer alguna observación. Que no tenga que preguntarle a nadie, decir el nombre de nadie. Bueno, yo quiero daros las gracias Juan. porque, o sea, no quiero preguntar nada, estoy aquí escuchando y os quiero dar las gracias porque se saca mucha información que a lo mejor yo no he visto, que estoy a lo mejor menos entrenado, porque también, bueno, hemos hablado de Netflix y tal, ¿no? Que ahora yo estoy muy entrenado en el canon actual. Claro. Y es verdad que todas estas películas que se salen de aquí, de entrada tu mente dice, espérate. Y entonces me encanta escuchar nada más eso. Pero eso es muy interesante porque sí que creo que es un tipo de cine que si no tienes como estos momentos de reunión donde te lo explican, mucha gente puede decir, no me interesa, no me gusta. Claro. De hecho, yo hoy cuando la he visionado por la mañana, que hacía mucho, cómo empezó me fascinó, pero después hubo una cosa de decir, por eso te decía, ¿esto se podría haber hecho ahora? No.
Totalmente. tenemos que volver a educar el paladar. Es como nos hemos acostumbrado mucho a la fast cine, fast Sí, series, totalmente. ¿sabes? Y lo que decías antes de la anestesia, ¿no? Sí, Que al final muchas veces el arte, yo que también pues trabajo en estudio de artista, se está haciendo como una droga, ¿no? Como, Sí. Como como una una anestesia. anestesia, como un... pero no para despertar Claro, al conciencia, contrario, es para dormir. sino para dormirla. Pues sería todo lo contrario de lo que estabas tú diciendo antes que hacían los artistas antes que los científicos. ¿Cómo? Antes estabas diciendo que los artistas descubrieron el subconsciente antes que Sí, que los científicos, sí. Tenían su lugar en la comunidad, en la sociedad, ¿no? Precisamente por esto. Ahora a ver si va a resultar que los artistas están haciendo todo lo contrario. Es que a lo mejor no son artistas, son Claro. pseudoartistas. Ah, claro. Es que Buena yo creo que observación. ahora Buena observación. ponemos, incluso a los pisos, grandes calidades, lujo, si no es lujo, estamos nombrando mal. Sí. Y estamos diciendo artista, a lo mejor a alguien que no es artista. Sí. Que yo creo que ahora hay un debate muy interesante, pero a todos los niveles para nombrar, porque es muy importante lo que nombramos, porque lo que nombramos creamos. Si nosotros decimos esto es lujo y estamos haciendo que no es madera maciza y es un contrachapado, estamos empezando a crear y a nombrar mal. Tenemos una responsabilidad. Para ser Totalmente. artista es una responsabilidad muy grande. Totalmente. Porque tienes que estar en un sitio muy complicado, tienes que tener la delicadeza del poeta, de la sensibilidad, pero al mismo tiempo, si te dedicas a esto y ahora, tienes que tener un guerrero, pero que el guerrero no se coma al poeta, ni el poeta al guerrero, porque entonces no llega. Y Un añad- equilibrio que a mí me parece complicadísimo. y añadiría lo que dice Ana, unas cosas que tú estabas diciendo, Juan, que es muy importante el saber y el conocer, y la ansia por saber. El saber siempre te va a hacer libre, dice la gran frase, pero a la vez te hace sabio. Te hace sabio, parece muy obvio, pero no es así. Al final, el ansia por conocer te hace abrirte la mente, y al final nadie aprende de la nada, ¿no? Quiero decir, uno tiene su intuición, uno tiene su creatividad, pero a la vez cuando escucha, y al final todos los grandes tienen sus propias influencias. Claro, antes ponía el ejemplo, pues... estaba pensando, Tarantino, Leone, claro, Leone Kurosawa, Kubrick, Kurosawa, y Kurosawa le pregunta y decía John Ford, ¿no? Que al final siempre hay alguien delante que te influye, ¿no? A mí me preguntáis y uno de los que digo es Buñuel, sin duda. Y al final todo esto se recoge y no quedará, me pongo poético, otra vez hablando de poesía, como Ruben Hauer, como lágrimas en la lluvia. Al final queda, porque al final hay gente que está interesada y que lo va recogiendo, gente más joven, y que lo va transmitiendo. Sí, pero me parece muy interesante lo que ha dicho Ana de que hay que educar el gusto. Sí. Sí, ¿Y sin dónde duda. se está educando el gusto ahora? Yo creo que ahora nos tenemos que autoeducar mucho y compartirlo, ¿sabes? Si a ti te ha llegado lo que dices tú, a mí me ha gustado esa reflexión, ¿no? Que estabas como más en algo más rápido en Netflix y de repente ves esto y poco a poco ya verás cómo te bajarán imágenes y esto hará que digas, pues quiero ver la película de este y del otro, ¿y por qué? Exacto. Entonces empiezas a buscar un camino y ya en vez de ser un pasivo, porque estas plataformas te hacen como un pasivo, a mí lo que menos me gusta de las plataformas es que a veces quiero ver algo y paso más tiempo buscando que Exacto. viendo y a veces Exacto. me enfado y digo, pues ya no veo nada, Exacto, porque sí. llevo más de media hora Y no te da buscando tiempo. y digo, ¿pero qué hago? Tu hora y media para ver una película se Claro, acabó. y se va. Entonces, ¿sabes? Es como que no quiero ser un pasivo, me he propuesto ser un activo, ¿sabes? Entonces, pues eso, ahora la de Fallen Leaves, que está que a mí me encantó y os la Maravilla. recomiendo. Qué es maravilla. un peliculón La maravilla. increíble. Para mí la mejor película del año A pasado. mí también. Y de repente digo, pues ahora va a estar la filmografía del director, pues voy a ir, ¿sabes? Claro. Y empiezo a revisarla. Los primeros trabajos, que a lo mejor son muy imperfectos, como digo yo, esta imperfección sucia, pero que al final lo que quiere transmitir es tan potente que da igual, Exacto. porque al final el cine tiene que ser, lo técnico tiene que estar al servicio de lo que quieres De la contar, historia. no al revés. Siempre. Y Porque cuando si no, está al revés, suele pasar esto, ¿sabes? Suele Que está pasar. manufacturado y que huele todo a lo mismo. y demasiado todo, digamos, demasiado artificial. Y que no te alimenta, ¿sabes? Que lo has visto, pero tampoco te ha modificado ni... Bueno, Y porque Ana que decía ahora por Kaurismäki,
su filmografía está, y yo digo que sus primeros trabajos me parecen extraordinarios Que también. yo ahora quiero revisar cosas que no Pues conozco mira, de él. pues tienes desde Nubes Pasajeras, que me parece extraordinaria, a mí me encanta una película que hizo en Inglaterra que se llama Yo contraté un asesino a sueldo. Que esa película creo que yo con el actor de Truffaut, con Jean-Pierre Léaud. La vi ayer porque la ponían, hicieron en Movistar ayer, con motivo de estrenar también Fallen Leaves, hicieron toda una programación de todo el día, Me todos parece los maravilloso, que le cowboys, reconozca a Cowboys. las Qué bien, nubes todo eso blancas, está muy bien. entonces no había visto yo la de cómo contratar a un asesino a sueldo. Es que es una pasada, es total. Y ahí, me ahí si quieres ves a Buñuel luego después, porque Sí. a lo mejor los que no hemos disfrutado tanto de Buñuel, pues disfrutas con Kaurismäki, que es más actual tuyo, Claro. o se asemeja más a ti, pero claro, llegas a ese Llegas a otro, esto, ¿no? O sea, claro. es lógico, te van llevando... Claro, es que al final está muy bien porque, y aparte dices, qué bien poder ver por primera vez cosas de Buñuel, ¿sabes? Sí, que sí, digas, qué claro. suerte, Totalmente. ¿no? También descubrir ahora y decir, esto no lo había visto. Totalmente. Es una suerte. Y bueno, y por eso me estoy dando idea que probablemente programe una de Kaurismäki. O sea, ya que estamos, habrá que programar Kaurismäki, que siendo un director de Finlandia, como es un director que tiene toda esa influencia, Jim Jarmusch no existiría prácticamente sin Kaurismäki, por ejemplo, ¿no? Sin duda, hay muchos directores la influencia y cómo se la están reconociendo ahora afortunadamente Kaurismäki, ¿no? Es que siempre fue un director muy reconocido, pero creo que ahora es su peak, ¿no? Es su momento. Eso que no han nominado al Oscar, muy justamente. Total, yo quería que ganase esa película. Claro. El Oscar. Yo decía, pero Es la mejor del año. No estaba No estuvo nominada. Y No. recuerdo que lo debatimos. Yo dije, la mejor película del año y no está Infame. debatida. Sí, pero es la mejor película del año. Más cosas que queréis decir sobre Buñuel, por ahí, Miquel. Bueno, yo más que Buñuel, en plan, recoger el guante de Juan y el alegato de Ana por la inconsciencia de los actores. Ahora mismo, pues, después de todo lo que está pasando pues, con Netflix, las películas rápidas, las películas de lo haces y te olvidas, ¿dónde queda esa inconsciencia del actor, esa entrega casi litúrgica o religiosa a lo que, al ¿Dónde lo a lo ponemos? desconocido? ¿Dónde quedaría esa...? ¿Pero dónde quedaría o dónde lo ponemos para expresarlo? Sí. En algunos personajes que te ofrecen y que tú puedas meter esa luz o esa impronta, el teatro es un gran reducto para seguir investigando y seguir creando desde un sitio más libre, porque también tienes procesos más largos de ensayo, donde te permites a veces equivocarte, ¿sabes? No vas al resultado, porque yo creo que ahora es todo tan inmediato que tienes que dar un resultado y el resultado también está como manufacturado. La pérdida también te hace encontrar caminos diferentes. En la formación, fundamental formarse, porque ahí sí que te permites a ti seguir en contacto con tu instrumento creativo, con tu talento, y son espacios seguros para seguir equivocándote. Creo muchísimo en la equivocación para deconstruirte y sacar otros sitios. Y en la responsabilidad personal, porque al final cada trabajo que tú haces le puedes poner algo. Le puedes poner consciencia o inconsciencia, ¿sabes? Incluso aunque sea un personaje inconsciente, es bueno que el actor, pues yo siempre digo que mi actriz y yo somos uno. Cuanto mejor esté mi persona, mejor va a estar mi actor, porque va a estar más, tiene como una red de seguridad. Si yo estoy muy desafinada, entrar en determinados sitios psicológicos me pueden atrapar y puedo quedarme ahí, porque la mente es tremenda. Entonces, es como una gran responsabilidad contigo mismo, con tu aprendizaje y con... Bueno, hay una cosa que es el ser humano que a mí me fascina y que cada vez me gusta más meterme ahí y ver qué pasa por ahí. Bueno, me encanta que haya dicho Ana esto, que soy mis alumnos de interpretación. Toma así buena nota esto que me acaba de decir Ana, ¿verdad? Vale. Vale, alguna... Sabes que no puedo añadir nada más, porque está perfecto lo que ha dicho Dori. Yo quería escucharos hablar un poco de la secuencia que transcurre, yo creo que media hora desde que ha empezado la película, que es cuando las tres chicas están tomando algo, que es donde no tienen ni agua, ni café, ni Fanta, ni nada. Y es cuando el sargento con él, no me acuerdo qué era, cuenta su pesadilla. Teniente. Sí, Teniente porque miraba Porque con miraba nostalgia. melancólicamente. Sí, eso te lo quedó. No se me olvida. Cuenta su pesadilla, que es que después eso, de media hora de secuencias donde te has llegado a reír incluso, te metes a secuencia que te llega incluso a dar miedo.
Y esa, o sea, a mí me dejó la sensación de que incluso me gustaría ver una película de Buñuel que fuese de terror, de misterio, porque es una secuencia muy... no sé, me gusta mucho cómo juega con la madre que ni siquiera habla, en plan, no gesticula. No sé. Mira, la madre es Amparo Soler Leal, que es una auténtica institución, una actriz increíble, y la recordaremos siempre por la trilogía de Luis García Berlanga del Nacional, de La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional, Nacional 3, ¿no? Que es una actriz fantástica, muy variada, tiene una voz, una potencia, y curiosamente no habla en la película, ¿no? La actriz española. Y yo lo que te contestaría, luego mis compañeros igual te dicen otra cosa diferente, para mí en Buñuel está, y esto tiene que ver con lo que decía Javi antes, que todo está dentro de lo mismo. En realidad la comedia, el terror, todo está dentro de lo mismo. Y yo creo que lo que intenta Buñuel es cuando te empieza a presentar esas partes del sueño, que es verdad que no es un sueño, porque al fin y al cabo es un flashback, nos cuenta una historia real o irreal, bueno, no sabemos si es real o irreal, pero que está una parte fuerte, fantástica, ¿no? Porque trabaja con eso y con el terror, y al final el terror pertenece al fantástico, ¿no? Si vamos a géneros, ¿no? Yo también me quedé con esas ganas y por eso yo creo que influye a Kubrick en El Resplandor. Incluso para mí le influye fuertemente. Pero yo creo que Buñuel lo que pretende es darte golpes de realidad. Pretende darte golpes de realidad. De esa locura y de repente no, te voy a contar una historia fuerte, que estas cosas pasan, de alguien que mata a alguien y te voy a dejar sobrecogido y no todo es jijijaja. Entonces yo creo que te pretende dar ese golpe, Buñuel. No sé qué opinas. Sí, yo creo que hay un contraste. Se busca un contraste. O sea, tenemos a los burgueses preocupados por tomarse un café. Exacto. Un té al principio. Burbujas, de ordenar la tierra y tal. Y agua venir alguien. no sea tomar, por cierto. Es que tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes de la sociedad de clases y tal, que entonces todavía se hablaba de la lucha de clases y tal. Sí, totalmente. De pronto viene alguien a contarte de verdad lo que son los problemas de la vida. Exacto. Y ese contraste... Una bofetada, ¿no? Sí, Es una bofetada la película. Claro, claro. Para mí tiene que ver con eso también, ¿no? Ver esa burguesía, esas tres burguesas que quieren un té, cada una a su manera. Que no me gusta el violonchelo. Me gusta bien chévere. Y lo han quitado de todas las orquestas. Sí, Eso es maravilloso. Que lo han quitado de todas las Eso orquestas. es maravilloso, eso es cuando tienes ese poder y lo utilizas así, ¿no? De esa manera, porque eso es un dictador. Es decir, Totalmente. está con el violonchelo, pero Y no luego, me gustan los Y judíos, por cierto, soy Hitler, pero eso claro. lo entronco que igual tiene la influencia de Woody Allen, de Tómate de corre cuando va con el violonchelo corriendo, ¿no? ¿Si os Pero te acordáis, digo, no? es como que mezcla muchos géneros, pero les cambia el género al mismo Totalmente. tiempo. Y es muy A mí interesante. me encanta eso. Eso, cámbiame el sitio, queremos un té, después queremos un café. Ya, el camarero me fascina, otro personaje. Que súper educado y como no ¿Sabes? pierde la Como postura. no hay langosta, pero no hay té, no hay café. Se nos ha acabado de ¿Sabes? mucha Es gente. como hay mucha gente tal y pues nos trae agua, que otro dice, pues mira, nos vamos a otro sitio a tomar el Exacto. café, pero ella es como, no hay problema, siempre va a haber otra cosa y él se va y él se va. Y me gusta mucho lo del teniente, que viene a contar su nostalgia, Exacto. y se va, no cambia, no se modifica, es decir, también es como que el rol que no continúa, porque no se Exacto. sienta y liga con una y No, que cuenta su hubiéramos historia esperado eso. y se va, y la otra se Y va desaparece. Y lo dices tú, repite cuando se van a las maniobras y antes de irse, viene otra vez. Otra vez. Y cuando se dice, bueno, Dice, hoy luego otro. Va a contar un Otro día. sueño. Y pero cuando es dice lo mismo, siempre está en su bucle. y luego piden que cuente el sueño del tren. Y dice, no, es otro Es otro día. Y se van a las maniobras, ese corte ahí. Eso es ese surrealismo que es maravilloso también, ¿no? Sí, Que toda esa hace como- libertad de la que habla Ana. Es maravilloso. Es maravilloso no darle coherencia, ¿no? ¿Por qué Pero tiene al que mismo tener tiempo- coherencia? Claro. Para mí se arma una coherencia interna mía, que a lo Sí. mejor no es la tuya, pero Sí. es la mía. Pero estimula la inteligencia de la Estimula persona. algo dentro de ti. Sí, Por eso totalmente. me gusta. Y por eso es tan genial Buñuel, y porque estimula. Yo vuelvo a decir que es que trata al público con mucho respeto. Va a su inteligencia, estimula la inteligencia de cada uno de nosotros que vemos la película. Porque creo que él se está autoestimulando. ¿eh? Sí, totalmente. Es un creador que está, por eso es tan libre, porque no se conforma con lo establecido y no comulga con lo que se supone que tiene que comulgar. Es como, es un autoprovocador. Sí, Pum, pum, totalmente. pum. Entonces es como una pulsión que necesita. Por eso es un gran artista, porque Sí. es muy honesto con lo que es y con lo que siente. Totalmente. Hemos conectado mucho, ¿no? Joder, sí, súper interesante. ¿Alguna cosa más para ir terminando? Sí, Iván. Yo quiero, bueno,
más que preguntar... Escuchamos tus risas por ahí. Compartir una reflexión, a ver vosotros qué pensáis. Y yo en la película lo que he visto es que se muestra mucho, sobre todo yo lo he apreciado mucho en el personaje de Fernando Rey, esa parte que yo creo que tenemos todos, pero que no sacamos, de algo que nos molesta, cosas que haríamos, que se nos pasa por la cabeza hacer, pero que no haríamos porque vivimos en sociedad y porque es incompatible con nuestro código penal. Cuando le ofenden al embajador porque defiende su país, agarra y le pega un tiro, o cuando ve la chica esta que está en la calle, la que es la terrorista, y le pega un tiro al perro. O sea, yo quería... Y la manosea a ella. Sí, le pone la mano en la pierna, sí. La manosea. Yo quería hacer una reflexión sobre eso, o sea, cómo muestra un reflejo nuestro de cosas pues, que nos ha podido pasar, por ejemplo, con un vecino, de que tiene una música muy alta y se nos pasa por la cabeza en plan de, joder, pues subiría y le pegaría un tiro a la Es que eso es el subconsciente. Exacto, exacto. Tú lo estás reprimiendo constantemente desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, todos. Pero esos impulsos los tenemos todos, de asesinar a alguien porque no me gusta la camiseta que lleva. Todos. ¿Te gusta mi camiseta? Y aparte tiene que ver con eso, con el impulso de matar, con el impulso de sexual y con el impulso de comer, que está ahí abajo comiendo, ¿sabes? Es como... es básico. Es decir, es un tío como el disfraz de... Él es, ¿cómo se llama? Embajador, ¿sabes? Sí. Todo lo diplomático lo tiene, pero su sombra es brutal. Exacto. ¿Sabes? Ese es su escudo para no... Pero en el fondo es un... Pero lo inquietante es pensar, como dicen los psicoanalistas, que somos un iceberg y que solo la punta del iceberg es la conciencia. Todo lo que está debajo es lo que nos mueve. Es lo inconsciente. Es la teoría de la sombra, hablando de Nietzsche también, ¿no? Si vamos a la filosofía, ¿no? Bueno, y Jung, que ahí hizo un trabajo con la sombra muy potente. Exactamente. Muy potente. Exactamente. Jung, que es muy utilizado también para los artistas, concretamente los actores, para crear, ¿no? Sí, y porque hizo un gran trabajo sobre la sombra, que es todo aquello reprimido en nosotros, que no vemos ni aceptamos, y entonces nos nerva fuera, pero que es un reflejo de nuestra propia violencia interna no reconocida. Exacto. Por eso es muy bueno ser conscientes de que dentro de nosotros tenemos todo, lo mejor y lo peor, pero lo peor también está. En determinadas circunstancias y condiciones sale una cosa u otra, dependiendo de esas circunstancias. Cuando no lo conoces es cuando hay más posibilidades de que pueda salir en algún momento. Y que salga de una manera descontrolada y te crea un problema. Claro, pero Freud tiene un libro que se llama Malestar en la cultura, que trata de esto, ¿no? Y lo que le habla es que las creaciones artísticas, la cultura y todo eso es la sublimación de esos impulsos reprimidos. O sea, en el fondo es verdad que el arte podría ser una vía de escape para todo esto. Sin duda. O sea, para mí lo es, eso es lo que me gusta del arte. Bueno, si a Hitler le hubieran dejado, ¿no? Ser pintor, ¿no? Si a Hitler le hubieran dejado ser pintor, ¿no? Hombre, si lo hubieran comprado los cuadros. Y hubiese sido maravilloso, porque con esa energía que tenía como pintor, hubiese sido, un pintor increíble. Totalmente. Lo hubiera canalizado ahí, y ahora estaríamos en un museo de... Sería súper... Claro. En lo positivo. Totalmente. Que una película sería esa, tenemos que hacerla, ¿no? Sí, teníamos que hacerlo, sí. Otra línea de tiempo de Hitler. Yo por cierto, las memorias del joven Hitler, porque yo he investigado por ahí, contar el Hitler de jovencito casi como comedia sería una película a hacer. Me gusta, yo. Ya hablaremos tú y yo. Sería maravilloso. Yo con Javi como co-guionista. Ya hablaré yo con vosotros. Bueno, os ha gustado, ¿no? La película, ¿no? Y ya veo que os ha gustado mucho y que tenéis muchas cosas y veis que el debate es interminable, ¿no? Sí. Yo creo que ya las preguntas que tengamos nos las preguntáis ahora que terminamos. Daros muchas gracias por haber estado, vosotros que estáis viendo el programa en casa y sobre todo muchas gracias a mis maravillosos colaboradores por estar aquí. Javi, muchas gracias. Ana. Gracias. Y nada, y vosotros ya sabéis que una vez al mes hacemos esto. Si tenéis interés también podéis contactarnos. Muchas gracias a todos. Gracias. Qué bien.